Buenos días, amados amigos, hermanos que como siempre nos permiten entrar en sus hogares en este tiempo para escuchar la palabra de Dios, para orar juntos, para reflexionar y sobre todo para que esta palabra nos transforme y se convierta en vida para todos los que la escuchan. En esta mañana quiero hacer énfasis en el arrepentimiento que debe tener todo ser humano y en especial las generaciones venideras, sobre todo cuando los ejemplos que se han recibido han sido malos ejemplos y las sociedades venideras, las que vienen al ver que no han sido castigadas, que no han sido corregidas las malas conductas, pueden creer que tienen la razón y que vale la pena vivir haciendo el mal, sin conocer que hay un Dios que es justo, hay un Dios que es misericordioso, pero hay un Dios que castiga la maldad. Entonces vamos a leer este pasaje que habla de la responsabilidad personal, de la responsabilidad individual, y está en Ezequiel, el capítulo 18. Y lo voy a leer todo, aunque sea un capítulo largo. Vamos a leer todo este capítulo 18 del libro del profeta Ezequiel y lo voy a leer en la versión PDT, versión de Dios para todos. Dice así: Entonces el Señor me dijo: ¿por qué repiten este proverbio sobre Israel? Los padres comieron uvas agrias y a los hijos se les destemplaron los dientes. El Señor Dios dice: prometo por mí mismo que ya no repetirán este proverbio en Israel. Para mí cada persona es igual. Trato al papá igual que al hijo. Para mí son iguales. El que peque es quien recibirá el castigo. Y en cuanto al que se mantiene siendo bueno y generoso, no come en los altares de ídolos, ni presenta ofrendas a los detestables dioses de la casa de Israel, ni profana a la mujer de otro, ni tiene relaciones sexuales con la mujer en los días de su menstruación, ese no será condenado a muerte. Este hombre no se aprovecha de los que se encuentran atravesando momentos difíciles, devuelve la prenda al deudor y no roba, alimenta al hambriento y viste al desnudo. El hombre honesto no cobra intereses ni hace ganancia del dinero que les presta a los demás. No solo evita hacer el mal, sino que también ayuda a los demás a ser honestos unos con otros. Sigue mis leyes y reglamentos para hacer lo que es verdaderamente justo. Este es un hombre bueno y no será condenado a muerte. El Señor Dios lo ha dicho. Pero es posible que el bueno tenga un hijo rebelde y asesino que desafortunadamente hace maldad. O sea que hace todo lo siguiente: come en los santuarios prohibidos de las montañas, deshonra a la mujer del otro, oprime al pobre y desamparado, robándolo y no regresando su prenda, y adora a los repugnantes ídolos. Presta dinero, pero solo con intereses para hacer ganancia. Este será culpable y no se le permitirá vivir. Tiene que morir por haber hecho todo eso que a mí me desagrada. Ahora bien, puede suceder que él a su turno tenga un hijo y que ese hijo vea todas las maldades que hace su papá. Puede ser que ese hijo tenga respeto a Dios y no haga esas maldades, es decir, que no acuda a los santuarios prohibidos de las montañas, ni adora a los repugnantes ídolos del pueblo de Israel, ni deshonre a la mujer de otro. También puede ser que no oprima a la gente, ni trate de quedarse con una prenda en préstamo para robársela. Más bien, alimenta al hambriento y viste al desnudo. Evita hacer el mal, no trata de cobrar interés o hacer ganancia del dinero que le presta a la gente y obedece mis normas y leyes. Ese hijo es inocente
y no será condenado a muerte por el pecado del papá. Así que se le permitirá vivir. El papá de él oprimió a los demás, los robó y les hizo otros males, por eso murió. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué el hijo no sufre por lo que hizo el papá? Porque el hijo era justo e hizo el bien, cumplió mis leyes y me obedeció. Así que es inocente y se le permitirá vivir. El que peque morirá. El hijo no recibirá castigo por el pecado del papá, ni el papá recibirá castigo por el pecado del hijo. El bueno será recompensado por su bondad, mientras que el malo será castigado por su maldad. Y si el malo se arrepiente de su pecado, cumple mis leyes y hace justicia y buenas obras, entonces también será inocente y se le permitirá vivir. No será condenado a muerte. Ninguna de sus maldades será utilizada contra él debido a las buenas obras que hizo, y se le permitirá vivir. El Señor Dios dice, ¿crees acaso que en realidad quiero que el malo muera? Está claro que si se arrepiente de su maldad, se le permitirá vivir. ¿Debe acaso permitirse que viva el bueno cuando se arrepiente de su bondad y empieza a hacer el mismo mal que hace el malo? Ninguna de sus buenas obras se tomará en cuenta para dar el fallo. Deberá morir por las acciones rebeldes y el pecado que cometió. Tal vez digas, no es justo que mi Señor haga eso. Escucha, pueblo de Israel, dices que mi conducta no es la justa, pero la verdad es que la conducta de ustedes es la que no es justa. Cuando alguien bueno deja de hacer el bien para hacer el mal, entonces morirá. Será condenado a muerte por su maldad. En cambio, si el malo deja de hacer el mal para hacer el bien y lo que es justo, entonces salva su propia vida. Así que si comprende que debe arrepentirse de sus maldades, con toda seguridad que no será condenado a muerte. ¿Con qué derecho dice el pueblo de Israel, lo que hace el Señor no está bien? La verdad es lo que ustedes hacen lo que no está bien. El Señor Dios dice, yo soy quien juzga a cada quien por su manera de vivir. Así que cambien su manera de pensar y de vivir y aléjense de su pecado para que la maldad ya no sea una carga para ustedes. Apártense de todas las maldades que han cometido. Háganse de un nuevo corazón y espíritu. Háganse de un nuevo corazón y espíritu. ¿Por qué has de sufrir el castigo de la muerte, pueblo de Israel? No quiero que muera ninguno de los que han sido condenados. El Señor Dios lo ha dicho. Entonces, hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad personal. Y a las nuevas generaciones les invito a que busquen a Dios y se arrepientan de sus maldades. Si han heredado esa maldad, aunque hayan heredado cosas materiales y se han beneficiado de esas cosas materiales, de fama, de poder heredada, de mala forma, de mala manera, de parte de sus padres, arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque Dios les perdonará. Y si acudes a Él, Él te dará un nuevo corazón. Si te arrepientes de tus pecados y si recibes a Cristo como Señor y Salvador, el que murió en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él te limpiará de todos tus pecados y te dará un nuevo corazón. Entonces tu inclinación no será hacia el mal, sino hacia el bien. Dios lo ha dicho. Oremos.
Señor Padre Santo, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta lo más íntimo, hasta discernir las intenciones del corazón, de tal manera que no hay cosa escondida que quede oculta, sino que todo ha de ser visto delante de los ojos de Dios. Padre, trae arrepentimiento a las naciones, pues vendrá ese día muy pronto en que tú juzgarás a toda la humanidad, y la juzgarás por medio de tu Hijo Jesucristo. Por eso no queremos que el tiempo transcurra sin que tú te arrepientas, sin que tú entregues tu corazón a Cristo. Y a los que hemos probado el bien, a los que hemos recibido a Cristo, perseveremos en hacer el bien. Y a su tiempo cosecharemos. Te damos gracias, bendice la vida de nuestra nación, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, que hayan tenido una buena semana. En el día de hoy quiero que iniciemos esta alabanza dando gracias a Dios principalmente por todo lo que nos ha dado y pidiéndole que nos dé un corazón humillado, un corazón alegre para poder alabarle y adorarle. Señor, te damos gracias el día de hoy. Te damos gracias porque tenemos un día más de vida. Te damos gracias por el ministerio, Señor, por la iglesia. Te pedimos, Señor, que el día de hoy nos des un corazón humillado, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor. Tú eres nuestro clamor, Dios, tú eres nuestra esperanza y en ti podemos confiar, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das. Te pedimos que ilumines nuestros ojos, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor, y para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das a diario, Señor, porque no dejas de demostrar tu amor, tu fidelidad y tu bondad con nosotros, Señor, con todas nuestras familias, nuestros amigos, Señor, y con el mundo entero, Señor. Te pedimos que sanes la tierra, Señor, que esta pandemia no llegue a afectarnos, Señor, que todo lo que pase, Señor, sea conforme a tu voluntad. Te damos gracias por todo lo que nos das y que el día de hoy en esta alabanza, Señor, podamos alabarte y adorarte de manera plena, Señor, con gozo, con alegría. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, y te queremos dar gracias porque tú eres nuestro refugio, porque tú eres nuestro protector, porque tú nos amas, Señor, y queremos darte las gracias y glorificarte y adorarte porque tú eres ese cuidador, ese protector de tu pueblo, de tu iglesia, de Israel. Levanto mis ojos a los montes. Ni la luna de noche
nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro amigo, Señor. Dios es fuerte. Él es la única roca fuerte en quien podemos confiar. Y aunque todo pase y todo tiemble, en Él está nuestra fe y nuestra mirada. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor ofrecida, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues
Buenos días, queridos niños. Estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy en este servicio virtual. Queremos dedicar un momento para orar por ustedes porque ustedes son muy importantes para nuestro Padre Dios y para este mundo, porque ustedes han sido puestos en este mundo con un propósito y ustedes están en esta época porque Dios los puso aquí. Entonces vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias por los niños de nuestra comunidad Cristiana del Camino y de los demás niños que estén viendo este video en el día de hoy. Te damos gracias porque tú los has puesto en este lugar con un propósito para cada una de sus vidas, y te pido que tú le des la inteligencia y la sabiduría a los papás para que puedan guiar a estos niños a ser hombres y mujeres tuyos que crezcan para servirte a ti y para darte a ti la gloria, Señor. Te pedimos que tú les des mucha sabiduría también a los niños mientras navegan su colegio virtualmente, y que tú puedas ser de consuelo a ellos cuando están lejos de sus amiguitos y todo eso, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayan tenido una buena semana y aquí seguimos, ya casi alcanzamos los 5 meses de la cuarentena y la temporada del COVID-19. Y yo sé que hemos estado aprendiendo muchas lecciones de parte de Dios. Y a veces sentimos, ¿cómo es esto? ¿Y qué está haciendo Dios? Pero me doy cuenta que Dios sigue trabajando, sigue obrando. Dios sigue, Él no está en cuarentena, Él sigue trabajando en una forma muy especial. Y nuestra oración como iglesia es que nosotros veamos la gloria de Dios, que nosotros veamos su poder y también que Él actúe en nuestras vidas y en las vidas de nuestros familiares y de las personas que están a nuestro alrededor. Y que este sea una oportunidad para un encuentro con el Señor. Y esta mañana quisiera compartir un mensaje y leer un pasaje que es de un encuentro con Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias por tu bondad, te doy gracias por tu cuidado, te doy gracias porque tú nos muestras misericordia y gracia en tiempos difíciles. Y seguimos orando que tú obres en nuestra vida y que nosotros podamos tener una visión mucho más clara de quién eres tú y qué es lo que estás haciendo. Y te damos gracias por salvación, te damos gracias por esa relación contigo. Y Señor, en esta mañana, aunque todos estamos dispersos y no podemos reunirnos, Señor, nos reunimos por esta forma, pero nos reunimos delante de ti. Y Señor, te damos gracias. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Me encantan los encuentros de Jesús con diferentes personas. Y creo que eso es algo que en el futuro quisiera empezar a mirar esas historias de cuando Jesús tuvo encuentros muy específicos con personas con necesidades muy específicas y cómo el Señor trabajó en sus vidas. Esta mañana voy a leer un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 4. Y es un encuentro, parece circunstancial. Es Jesús en un viaje con sus discípulos de Judea a Galilea y hacen una escala en un pueblo en Samaria. Y ahí Jesús tiene un encuentro con una mujer. Y yo creo que saben cuál encuentro es ese y de quién estoy hablando, pero lo quiero leer.
y que ustedes estén pensando acerca de este encuentro y las diferentes cosas que Jesús, las verdades que Jesús le mostró a esta mujer y cómo la llevó de, yo llamo 0 kilómetros, a una relación íntima con Él. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces en Juan capítulo 4 dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo, cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la de que disfrutaron él, sus hijos y su ganado? Jesús contestó, cualquiera que beba de este agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y le da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de ese agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es un profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todo.
Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Y esa es la palabra de Dios. Juan capítulo 4, del 1 hasta el 30. Entonces le animo que ustedes regresen y vean ese pasaje y lo estén viendo por su propia cuenta. A mí me encanta, como ya le he dicho, los encuentros con Jesús. Me encanta la palabra de Dios, porque de ello aprendemos acerca de Dios, aprendemos acerca de Jesús. Y aquí tenemos un encuentro que parece circunstancial. Ahora, como siempre hago, vamos a asegurar que sabemos quién está en esta historia. Y si ustedes están con sus hijos ahí, esto es un buen tiempo para decirle, ok, en esta historia, ¿quién está ahí? Y déjenme decirles que ellos les van a contestar más rápido que ustedes. Pero, obvio, tenemos a Jesús. Tenemos la otra la protagonista, que es una mujer samaritana. ¿Conocemos su nombre? No. ¿Conocemos algo de su vida? Sí. Tenemos los discípulos. También tenemos referencias. Uno, referencia a Jacob, José y los hijos de Jacob. Porque ese campo donde ellos estaban, ese pozo, era un pozo que Jacob había cavado y hecho. Y de allí su familia, él y su familia, conseguían agua. Y Jacob era antepasado de esta mujer samaritana. Y ellos vivían allí en el terreno que antes era de Jacob. Y entonces también se hace referencia a otras personas. Dios, esas personas eran personas que estaban involucrados en la vida de la mujer. 5 esposos y uno con quien ella vivía ahora, en ese tiempo, pero no era su esposo. Y otros protagonistas eran las personas de la comunidad, los de la aldea. Y vemos al final cómo ellos vienen a conocer y escuchar a Jesús. Entonces tenemos esos protagonistas. Jesús, ¿y por qué está ahí Jesús y sus discípulos? Era por hacer un viaje, de trasladarse de Judea hasta Galilea. Y ellos tenían que pasar por Samaria. Aunque déjenme decirles que la mayoría de los judíos cuando hacían ese viaje no pasaban directamente por Samaria, que es la ruta más directa, sino que ellos bajaban al río Jordán, cruzaban y le daban la vuelta a Samaria, ni pasaban por ese barrio. ¿Okay? Entonces aquí Jesús está haciendo algo que era inesperado en que pasaba por el terreno de los samaritanos. Y ahí sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevan bien. Hay mucho prejuicio el uno contra el otro. ¿Okay? Entonces, ahí es donde se lleva a cabo esta historia, en un pueblo llamado Sicar, un pueblo samaritano, en el pozo de Jacob. Y era durante este viaje. Ahora, cuando ellos llegan, ya habían estado caminando un buen tiempo, Jesús y sus discípulos. Jesús se sienta al lado del pozo y los discípulos van al pueblo.
Y durante ese tiempo la mujer viene al mediodía a buscar agua y Jesús le pide agua. La primera sorpresa es para la mujer, es que un judío le pida a ella, un samaritana, agua, porque no se llevan bien. Y Jesús ahí empieza esa conversación y dice, ok, sí, pero si supieras con quién hablas, tú le pedirías a él agua viva. Y la mujer dijo, ok, no tienes balde, no tienes soga. ¿Cómo vas a sacar ese agua viva del pozo? Y por cierto, ¿tú te crees mejor que nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? Y ahí es donde Jesús dice, cuando tú tomas de este agua, vas a volver a tener sed. Pero cuando tomes el agua viva que yo te doy, no solamente no tendrás sed jamás, pero ese es como un manantial que brota dentro de ti para dar vida eterna. Entonces, en ese momento la mujer dice, bueno, me gusta esa idea, no quiero tener sed jamás, y así yo no tenga que venir a este pozo a buscar agua, porque el sol estaba caliente. Eso de cargar agua es una de las cosas que toman, tiene un peso para cargar. Entonces le sonó bien. Entonces ella dice, dame de ese agua, yo quiero ese agua. Y en ese momento Jesús dice, ve y busca a tu esposo. No tengo esposo. Has dicho la verdad. Has tenido 5 esposos y el que tienes ahorita, con quien estás viviendo, no es tu esposo. Entonces la mujer dijo, tú eres un profeta. Ajá, ahora te voy a hacer una pregunta religiosa. ¿Por qué ustedes los judíos dicen que deberíamos de adorar en Jerusalén? Y nosotros los samaritanos decimos, es aquí, en el monte. Jesús entonces cambia las cosas y le dice, viene el tiempo cuando ni en Jerusalén ni aquí se adorará en la forma correcta, sino los que lo adoran a Dios lo harán en espíritu y en verdad. Y entonces ella dice, ok, y viene el Mesías y Él nos va a aclarar todo esto. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías. Él se declara abiertamente a esta mujer que Él es el Cristo. Entonces ella deja su cántaro, porque llegaron los discípulos a ese mismo tiempo, y regresa a la aldea y empieza a decir, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo. ¿Creen ustedes que Él es el Mesías? Y ahí termina la historia. Ahora, al escuchar esa historia, y esto es algo que ustedes en la casa y les animo que hagan, que ustedes hablen acerca de las cosas que les llaman la atención de esta historia. Porque es una historia que tiene muchas cosas de lo cual hablar y no tenemos tiempo para eso, pero ustedes sí tienen tiempo para hablarlo en la casa. Y por cierto, después de este tiempo, nos vamos a reunir por Zoom y allí también yo voy a preguntarla, hacer la pregunta, ¿qué les llamó la atención? ¿Qué es sobresaliente sobre eso? Y yo prefiero en nuestro tiempo del mensaje que todos podamos compartir y pensar, porque una de las cosas, una de las debilidades de predicación, y es que yo mastico, el predicador mastica la palabra y se lo dan a ustedes para escuchar.
Pero realmente esa no es la idea. La idea es que cada uno de nosotros nos esforcemos a entender la palabra de Dios, entender las verdades que están en esta palabra, en este pasaje, en este encuentro. La pregunta, ¿qué aprendió la mujer al tener este encuentro con Jesús? Y una cosa que yo veo a esta mujer, una mujer que su nivel espiritual era pero muy, muy superficial. Y ella se preocupaba de solamente sobrevivir. Pero no sabemos mucho de esta mujer, pero cuando una mujer ha pasado por 5 esposos y con quien vive no es su esposo, ella ha pasado una vida muy difícil, sea por su culpa o por cosas de la vida. Entonces, y todos nos dicen que de costumbre personas en ese tiempo no salían a buscar agua al mediodía, sino buscaban o en la mañana o en la tarde. Pero ella iba sola al mediodía cuando el sol estaba mucho más fuerte, mucho más intenso, porque no había otras personas allí. Y conociendo la naturaleza humana, me imagino que las mujeres la señalaban, se bofaban de ella y la criticaban. Entonces es más fácil salir al mediodía cuando no tenía que enfrentarse a eso. Pero ella se encuentra con Jesús. Y entonces él comienza con algo muy natural. Tengo sed, ¿me das agua? Y ella saca a relucir varias cosas. Uno es que Jesús, siendo judío, hable con ella y le pida agua, porque el choque cultural, racial, era muy fuerte. Los judíos decían, ustedes son estrato 1, ustedes son nada. Y se enorgullecían y se lo decían a los samaritanos. Por eso una mujer, porque vas a tener trato conmigo. Y no solamente eso, una mujer samaritana, para rematar. Entonces Jesús allí ya empieza a poner qué son las diferencias entre tú y yo. Que es algo que siempre en la naturaleza humana es ponernos en nuestros cajoncitos y la separación. Ahorita en los Estados Unidos hay una tremenda crisis entre las relaciones raciales. Esto es por pecado. Y Jesús aquí, al pasar por Samaria, él estaba enseñando a sus discípulos, yo amo a los samaritanos también. Y en este caso amaba y demostraba amor a una mujer que era socialmente aparte, que gente no tenía nada que ver con ella. Y entonces Jesús la lleva de, agua que nosotros tomamos, a un agua, que él dice, agua viva. Si tú supieras con quién hablas, yo te daría agua viva, que va a brotar de dentro de ti para vida eterna. Y referencia al Espíritu Santo, cuando una persona acepta a Cristo, recibe el Espíritu Santo y ese es un manantial de vida, viva, agua viva, que lleva a la vida eterna. Y ella dice, yo quiero eso. Ella no había entendido eso. Yo lo quiero. Entonces Jesús, vamos a tratar con una cosa primero. Ve, llama a tu esposo y tráelo. No tengo esposo. Ajá. Has tenido 5 esposos y el que tienes ahorita no es tu esposo. Entonces directamente ya empieza a tratar con
lo más interno. Ahí se trata con sus malas relaciones. Y yo pienso de mujeres como esta, que ellos han buscado amor en los lugares equivocados. No buscan los hombres que encuentran, no son los responsables y confiables que las van a animar y cuidar y amar. Sino ella es un objeto. Y así va de hombre en hombre en hombre. Entonces él llega directo a lo más profundo de su alma para tratar con eso. Y cuando lo hace, toca la llaga y ella empieza inmediatamente a cambiar el tema. Ustedes, yo sé, me doy cuenta que eres profeta. Entonces, ¿por qué ustedes los judíos quieren y dicen que debemos de adorar en Jerusalén? Y nosotros aquí decimos, no, aquí. Y se viene las diferencias religiosas también. Y esta mujer ha tocado diferencias sociales, raciales y religiosas. Todo lo que separa. Y Jesús la trae de nuevo y dice, en un tiempo ya está llegando, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, de lo más profundo de su corazón, de su espíritu que el Señor nos da, y vamos a poder conocer a Dios por medio de la verdad, que es su palabra. Su palabra nos enseña quién es Dios, quién es Jesucristo. Y cuando conocemos la verdad, entonces nosotros conoceremos a Dios y lo podremos adorar profundamente. Porque uno, como la mujer, y en este encuentro que Jesús tuvo con la mujer, Él trató con las cosas más profundas, las cosas que tienen valor. Y es lo que tiene más valor es nuestra relación con Dios. Y Jesucristo vino a restablecer la relación que nuestro pecado, nuestra rebelión había destrozado. Y cuando Él murió en esa cruz, Él tomó todo nuestro pecado, Él tomó toda nuestra rebelión, para los que confían en Él, puedan tener agua viva, que fluye, brota como un manantial para vida eterna y esa relación íntima. Y Jesús trata con nuestro pecado, con nuestra rebelión, en la misma forma que Él trató con el pecado de la mujer. Y aquí, Dios, y yo ahorita ya se me está acabando el tiempo, hemos solamente rasgado la superficie de lo que está aquí en esta historia. Y por eso yo les animo en casa, que ustedes lo lean y lo hablen entre sí, le saquen el jugo, las verdades que están ahí. Y una cosa más, algo que me gusta, es que la mujer, ella, Jesús dijo, ok, vamos a tratar con tu relación ahorita conyugal. Pero también por lo que ese encuentro, esta mujer, por tener este encuentro, ella va y da testimonio a la gente de su aldea. Y le dice, este hombre me ha dicho todo lo que yo soy. Es posible que él sea el Mesías. Entonces ella no dijo, este es el Mesías, sino, puede ser. Vean, y todos salieron y tuvieron, Jesús pasó 3 días con ellos.
Y ellos dijeron, y eso lo pueden leer más adelante, nosotros ahora no creemos por lo que tú dijiste, mujer, sino por nuestros propios ojos y nuestro propio escuchar. Entonces, los encuentros con Jesús. Hemos visto un encuentro de una mujer samaritana, una mujer desechada, una mujer aislada, una mujer con malas relaciones y con una idea, lo que yo llamo religión muy superficial, solamente que tenía que ver el lugar donde debemos de adorar en vez de a quién adoramos. Y eso a Jesús le dijo, ustedes ni saben con quién están adorando, no lo conocen. Y Jesús le estaba dando a conocer ese Dios que nosotros adoramos. Entonces, todavía hay mucho que hablar acerca de este pasaje. Y yo les pido que en su casa lo hablen. ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue de más impacto? Hay algo en su propia vida que necesita cambiar. La forma que Jesús dijo, tus relaciones están por el suelo. Necesitas arreglarlo. Y Jesús, yo creo, está diciendo, y yo te puedo ayudar a hacer eso. Entonces, hay tanto en una historia, y nosotros tenemos que tomarlo y decir, ¿qué tiene esta historia? Este encuentro de Jesús con una mujer samaritana conmigo. Que Dios nos guíe en eso. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que nos ha dado. Esta palabra, este encuentro con una mujer que necesitaba de ti. Una aldea que necesitaba escucharte a ti y conocerte. Señor, ahora guíanos y que seamos lo que dice Jesús, que te adoremos en espíritu y en verdad. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra alma, abre nuestro conocimiento para que te veamos como tú eres y te adoremos de todo corazón. Esto lo pido en nombre de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un súper domingo y un súper y excelente semana en el Señor. Que Dios los use y trabaje en sus vidas y por medio de ustedes. Dios los bendiga. Buenos días, vamos a orar por las misiones. Estaremos leyendo Romanos 10 del 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oramos al Señor de los cielos para que las familias misioneras de esta congregación, quienes desde hace muchos años han estado llevando el Evangelio a comunidades en un acto de obediencia sobresaliente, en condiciones de gran dificultad, en terrenos inhóspitos, en pueblos y ciudades, con el propósito de manifestar un mensaje de esperanza y reconciliación. Como familias misioneras hacen de su ministerio un acto de fe y valentía, reconocidas por el Señor. Por eso, te suplicamos, Padre Santo, para que su labor sea fructífera. Llévalos de tu mano fiel y compasiva y que todos nosotros apoyemos su quehacer misionero en los lugares en donde hoy se encuentren, para que enseñen el mensaje del Evangelio en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para su honra y gloria. Amén. Amén. Como siempre, están invitados todos a tener un tiempo de reunión para estudiar, para ver qué aprendimos de la palabra de Dios que hemos escuchado en el día
de hoy en el Google Meet, que se les envía aquí el enlace. Están invitados todos a la escuela de Apocalipsis los sábados en la mañana, las reuniones de damas los días martes. Entonces, deseo que tengas una feliz semana, que seas prosperado en todas las cosas, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y que te llene de su paz. Que Dios les bendiga a todos. Amén.